El próximo domingo se cumplen 15 años de la tragedia de Lapa. Fue un momento terrible el que se vivió y que narró con, yo diría, la fuerza, la capacidad de transmisión, el empuje, la angustia, el impacto, la emoción que con tanta autenticidad siempre hace Julio Bazán. Y fue esto. Frente al Aeroparque todo es confusión. Pasan raudamente las autobombas de los bomberos, las ambulancias y la columna de humo. Es intimidatoria, atemorizante. Canal 13. La vereda de frente, señor. La vereda de Allí están los restos del avión y están trabajando los bomberos. La imagen es realmente dantesca. El avión cayó en Punta Carrasco, justo frente a uno de los extremos del aeroparque, donde terminan las pistas y donde los aviones tienen que levantar vuelo. Pero este cayó para incendiarse ahí. Ahí ustedes pueden ver esas imágenes. Los bomberos tratan de extinguir las llamas que todavía están consumiendo el fuselaje de esta máquina. Las llamas consumiendo todavía el fuselaje de este avión. Los bomberos trabajando con los chorros potentes de agua. Fue impresionante el espectáculo de las ambulancias saliendo de contramano por Salguero, llevando a los heridos, a las víctimas de este accidente tremendo. Miren cómo quedaron las murallas. Este avión destruyó todo en su caída, pero también se destruyó el avión en esta tragedia. El avión cayó aquí, enfrente de uno de los extremos del aeropuerto, donde terminan las pistas y las máquinas tienen que remontar vuelo, pero por razones que luego se explicarán. Esta máquina tuvo un vuelo muy corto y cayó aquí. Ahí todavía los bomberos están trabajando y los socorristas. Las primeras informaciones indican que esta máquina llevaba 120 pasajeros y los testigos nos señalan que solamente vieron sacar a 4 de las víctimas de este accidente tremendo que tiene pocos precedentes en la historia de la aviación, mientras sigue ardiendo este montón informe. Ahí van los bomberos con más espuma en un intento por sofocar definitivamente este incendio. Aunque fue tal la destrucción de las partes de este avión que ni nos atrevemos a pensar en el desastre que provocó entre el pasaje numeroso. Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas Estabas, noches, Paula. impactado frente a un hecho efectivamente que nunca se había visto y de dimensiones, vos lo definiste muy bien, dantescas. Nosotros salimos de improviso ante la primera noticia y llegamos y encontramos ese panorama y yo conté lo que vi. Ni me imaginaba y nadie se imaginaba que, a diferencia de otros grandes accidentes que yo también me tocó cubrir, uno en Misiones cuando cayó un avión de Austral y me encontré en medio de la selva con el espectáculo de los muertos adentro del avión, unas azafatas sentadas y atadas prolijamente su cinturón de seguridad y con el uniforme prolijísimo y decapitadas. Ese avión en Fraiventos que se hundió en la tierra, desapareció. Pero en esos accidentes siempre el avión había caído del cielo. Yo lo que descubrí ahí sobre la marcha, y ahí todavía no, porque estas son las primeras, pero lo descubrí al ver la muralla destrozada, huellas en la avenida costanera. Entonces, como si fuera rebobinando. Vos no sabías que era un avión cuando llegaste. Sí. Era un avión que estaba ardiendo. Pero no sabías cómo había sido. Pero los aviones, ¿cómo se accidentan? Claro, Caen. Entonces, yo me di cuenta
que ahí había pasado algo distinto. Y llamé al camarógrafo Jorge Soto y le dije, vamos enfrente. Miré, al rebobinar vi la verja del aeropuerto destrozada, la garita para esperar los colectivos en la puerta destrozada, las huellas de las ruedas del avión, la muralla, y yo dije, este avión no levantó vuelo. Una hora después todavía había testigos y supuestos especialistas que decían lo que yo dije al principio, el avión cayó, el avión nunca cayó, el avión nunca alcanzó a despegar. Hoy estuve con Piñeiro, el cineasta y especialista, y me decía que no despegó porque no estaba en condiciones de despegar, tenía tantas falencias que era un accidente o una tragedia anunciada. Eso pasó hace 15 años, Nelson, Paula, y bueno, ahí murieron 65 personas. Así es. Muy pocas pudieron. Y 15 años después estamos, no solamente la noticia, no solamente el aniversario 15º, es la impunidad. La impunidad, ese es el otro elemento fenomenal que impacta, ¿no? Vos llegas allí y además podés empezar a hablar con alguna gente que sale de ahí, porque se ven algunos que pasaban por allí, salvaron su vida. Estaban sentados los sobrevivientes. Los sobrevivientes. En la vereda estaban sentados los sobrevivientes, los que pudieron escapar, los poquitos que pudieron escapar. ¿Tenían noción de lo que había pasado y de cómo habían salvado su vida, Julio, de lo que vos pudiste hablar? Estaban en un estado de estupefacción ellos, ¿no? Realmente había sido un milagro salvarse, porque la mayoría, 65 personas, murieron. Los bomberos no pudieron hacer nada. Pero los elementos, ¿no? Había ahí enfrente, a unos 500 metros, una estación de servicio. Sí. Hubiera sido una bomba si tocaba ahí. La gente que iba manejando por la avenida Costanera, ¿no? A las 8 de la noche, y de repente viene un avión y se lo lleva por delante. Y mueren. Fue una tragedia muy grande y desde el principio se preanunció la impunidad. Bueno, y hoy casi como la cachetada final, ¿no? Esta última información que se ha confirmado que la causa prescribe, que ya no hay nada más por hacer. La Corte la declaró abstracto, pero hasta ahora habían condenado solamente a dos funcionarios intermedios. No habían tocado a la cúpula. Miren, yo en el 2006 publiqué un libro, Crónica de un cronista, con distintas crónicas que hice a lo largo de mi carrera. Y una de ellas era esta de Lapa. Y ahí yo, además de contar estas experiencias, ¿no? de ver ahí esta destrucción y de descubrir en el momento, con orgullo profesional, en un segundo darme cuenta de lo que había pasado y reconstruirlo, ya se pronunciaba la impunidad. Y los familiares, a lo largo de los años, en cada acto, lo iban proclamando. Claro. Hay Rita Romanino se llamaba una familiar de una de las víctimas, y dijo, le están echando la culpa a los pajaritos que supuestamente entraron a las turbinas. Le están echando las culpas al impuesto al automotor que hace que no haya plata para... le están echando la culpa a los designios de Dios. Y la señora dijo, acá claramente lo que pasa es una codicia empresaria, un descontrol de codicia empresaria con la complicidad del gobierno que no controla. Correcto. Y yo mismo termino ese capítulo de mi libro con esa impresión, ¿no? Que librados a la codicia de los empresarios y a la complicidad del Estado que no controla, en la tierra o en el cielo la vida de los argentinos no vale nada. Pero ¿tuviste esa percepción de que por ahí venía la causal de esa tragedia durante aquellos minutos tan dramáticos de la cobertura? ¿O era algo que tal vez costaba imaginar de tanta irresponsabilidad, ¿no es cierto? Realmente con los antecedentes que había, yo mencioné dos, pero en la historia reciente de la aviación comercial de la Argentina, hubo azafatas que se caían de los aviones, negligencias en los sistemas de aterrizaje que no funcionaban, en el mantenimiento. O sea que esa tragedia no sorprendió. Lo que sí sorprendió fue que el accidente no fuera que el avión se cae y explota, sino que el avión ni siquiera alcanzó a despegar, porque me explicaba hoy Piñeiro, no tenía en condiciones los sistemas para los flaps. Exactamente, estaban retraídos. Y para elevarse. ¿Los sobrevivientes con los cuales hablaste en aquel momento, tenían noción de lo que había pasado o no? No, ya le digo, estaban en un estado de estupefacción, estaban felices por salvarse, pero ni sabían dónde estaban, porque estaban sentados ahí, como no estaban heridos, y las ambulancias llevaban a los heridos que estaban en malas condiciones. Ellos estaban sentados ahí y hablaban con la gente, pero era doloroso todo, porque venían no solamente los familiares de los que viajaban en el avión,
venían los familiares de los que habían salido de sus trabajos y no habían llegado a sus casas, iban manejando. Imagínense, uno puede pensar que en la calle tiene cuidado que no lo choque un auto o un camión que viene de frente o de atrás, pero este es un avión a esa velocidad. Y además es un horario pico, ¿no? Como está la Costanera a la hora en que ocurrió el accidente. Ahora, qué notable. Era intendente de la Rúa, se presentó de la Rúa, se presentaron todos y de la Rúa, y había todos mirábamos esa estación de servicio, porque decíamos, bueno, esto fue esta tragedia, si explota esa estación de servicio, ¿qué hubiera podido pasar? Y de la Rúa dijo, mañana mismo esta estación ya no está acá. Y tardó 5 años. Sí, señor. Bueno, y ahí se puso nuevo el tapete de hay que trasladar el aeroparque, no puede estar ahí. Un debate que venía de hacía mucho tiempo y después quedó en la nada. Se volvió a perder y el aeroparque sigue allí. Es muy interesante decir eso y recordar aquellas cosas, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, pero cuando, hoy conversábamos con Piñeiro, ¿cuándo se va a tomar conciencia? ¿Cuántas tragedias hacen falta? ¿No? Hay sistemas que no son de gran necesidad de inversión y que podrían hacerse para que los aviones que están esperando, esperen ordenadamente y no estén uno arriba del otro porque pueden chocar. Y no se hace nada. Y nosotros recordamos esto con dolor. No, por supuesto, hay indignación, ¿no es cierto? Y también, porque la impunidad y tristeza augura que esto no cambie, ¿no? Realmente, yo te veía ahí cuando en esas primeras imágenes que demuestran además todo lo mal planificado, la oscuridad que ahí había, que vos decís, ese debe ser un lugar más iluminado porque pueden ocurrir estas cosas, ¿no es cierto? La falta de información sobre muchas de las cosas que habían sucedido, ¿no? Sí, fue hasta el hecho de que nosotros pudiéramos llegar hasta el lado mismo del avión, hasta eso estaba mal. Sí, por supuesto. Que nosotros pudiéramos caminar encima de los restos, de la escena del accidente. Lógicamente, uno en el ímpetu trata de acercarse, pero yo ahora veo a la distancia y está mal eso. Por supuesto. ¿Pudiste llegar a hablar a lo largo de estos 15 años con algunos de aquellos sobrevivientes que entrevistaste? Sí, y hablé y recogía eso, ¿no? El dolor, la tristeza, porque la injusticia impide que hagan el duelo, y la indignación y el presentimiento de la impunidad. Ya le digo, esto fue en el 2006, yo publiqué mi libro, y ya para entonces ya la gente presentía que iba a quedar impune. ¿Recordás haber hablado aquel día en las horas que tuviste con alguna autoridad de la compañía, Julio? No aparecieron. No aparecieron. Hablamos con las autoridades. Las autoridades de la ciudad. De la Rúa y el quería marcar de la ciudad. eso. No hubo una presencia. No, inclusive creo que tardó mucho, yo no me acuerdo bien, pero me parece que tardó mucho en salir algún parte oficial por parte de la empresa. Creo que es uno de, cuando se habla, digamos, de lo que es responsabilidad social y comunicación de las empresas, es uno de los ejemplos paradigmáticos que se toman, ¿no? De la poca presencia de la empresa en una tragedia terrible donde se necesitaba además contención para esas personas de manera urgente para los pocos sobrevivientes y los familiares. Sí, pues se veía la soledad, yo recuerdo aquellas imágenes, ¿no es cierto? Realmente de gente sin contención. Yo ahora que lo veo me vuelve a estremecer. Pero ustedes vean la libertad con la que nosotros... Bueno, ahí ves que estoy reconstruyendo, ahí se ve la casilla rota, se ven los autos, y yo digo, si este avión hizo este daño, no levantó vuelo. Pero nosotros llegamos, miren, hasta el lugar mismo. Ahí están los bomberos retirando los y el tema de la estación, también es bueno el tema de la estación de servicio, que generó una discusión fenomenal. Realmente, además, todo un tema de cómo había sido habilitada una estación de servicio en ese lugar. ¿No es cierto? Todo un tema impactante, ¿no? Pero no cambia nada. Y me decía Piñeiro que estaba ahí un avión con los mismos colores del dueño de la empresa Lapa, que después, unos años después, los aviones de señor que quedó impune, viajó el presidente extinto Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, las relaciones con el poder. Realmente es importante el recuerdo de la tragedia en esa dimensión, por eso lo queríamos traer a Julio, porque una cosa es contarla y otra cosa es ver lo que allí se vivió. De eso no hay culpables. Es tremendo. Julio, muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Julio Bazán, un testigo privilegiado de aquel hecho histórico que ha quedado impune. Cuando estas cosas quedan impunes, lo que auguran son nuevas tragedias, lo digo con mucho pesar. Pero no es una deducción personal, es lo que enseña la historia. Ya seguimos.